que desde hacía mucho tiempo acariciaban el sueño de poder hacer el trayecto entre Inglaterra y Estados Unidos en menos de una semana, vía marítima. Y se habían hecho algunos experimentos, pero definitivamente pues es apenas comprensible. La tecnología de la época no permitía que se desarrollara realmente un prototipo que cumpliera con todas las exigencias. Un año antes habían botado al mar un barco que más o menos reunía las mismas especificaciones y se podría considerar su gemelo. Se llamaba el Olímpico y tenía 70.000 toneladas de peso, 3 cubiertas, todas las comodidades habidas y por haber, pero con todo y ello, cuando lo botaron en el viaje inaugural, tal vez por su mismo peso y por las características, a lo mejor las especificaciones no las habían calculado bien, o como no se tenía un referente anterior, obviamente que se cometían errores, y por lo tanto cuando lo botaron al agua, tuvieron rápidamente que regresarlo al astillero, porque ofrecía muchas carencias, sobre todo carencias que tenían que ver con la seguridad del barco, su flotabilidad y naturalmente su capacidad operativa. Bueno, pero ya teniendo como referente lo que había ocurrido con este barco, entonces concibieron la que se consideraba la más grande obra del ingenio humano, de la tecnología y del conocimiento y de la ingeniería humanas para navegar, y ese fue el famoso Titanic. Pero estamos hablando de este tema porque desde hace algún tiempo nos lo solicitaron don Guillermo Romero desde Boyacá y don Antonio Mancíper de Nariño, y aunque ya pues hablamos en alguna oportunidad sobre este tema, tenemos algunos elementos de más que podemos agregarle y que nos indicarían realmente si en efecto esto es un enigma o no es un enigma, o simple y llanamente fue un craso error de los constructores. Lo cierto del caso es que este Titanic, ya pulidas o perfeccionadas aquellas carencias o aquellos errores o aquellos defectos que tenía el Olympic cuando fue botado al mar, pues se supuso que al empezar a flotar, como decían los constructores, era una obra tan perfecta que ni siquiera Dios podría hundirlo. Y era el orgullo pues de la White Star Line, que era la dueña del barco. Además, era un momento histórico en el que se estaban disputando la primacía sobre los mares. El imperio británico, que todavía tenía sus características de imperio colonialista, de hecho lo era, aunque ya la reina Victoria había muerto, pero de todas maneras se consideraba pues que era la gran potencia mundial, y Estados Unidos, que empezaba a emerger a puertas de la Primera Guerra Mundial. Construyeron pues el Titanic. Y como se sabe, yo creo que es una historia harto conocida, suficientemente conocida. El Titanic, pues resulta que era un barco de 70.000 toneladas, con capacidad para 2.250 pasajeros. Como decíamos, de acuerdo con los conceptos de los dueños de la White Star Line, era insumergible, es decir, nadie, ni siquiera Dios podría hundirlo. Y aparte de eso, era un barco que ofrecía todas las comodidades de la época para quienes pudieran darse el lujo de embarcarse allí. Aunque esto de decir de darse el lujo, pues es un poquito también exagerado, porque es comprensible que en una época como aquella ofreciera varias opciones, entre las cuales una mucho más económica, y que fue la que aprovechó un grueso de la población que quería emigrar hacia los Estados Unidos, y que por el dinero que pagaba pues no alcanzaba a disfrutar de todos los lujos, sino que básicamente se podría decir que debían navegar cuasi enjaulados en la tercera cubierta, cuasi enjaulados hasta Estados Unidos. Lo cierto es pues que se supone que duraría menos de una semana. La idea era romper un récord y llegar a Estados Unidos en 5 días. Naturalmente que esto depende mucho también de la ruta que se siga. En aquella época, y aún hoy lo sigue siendo, aunque pues lógicamente con restricciones, justamente restricciones que fueron puestas en vigencia a partir de lo que ocurrió con el Titanic, se navegaba siempre por el Atlántico Norte. Por la curvatura de la Tierra es mucho más cercano el continente europeo al continente americano si se sigue la ruta del Atlántico Norte, y eso fue lo que hicieron. Además, como decíamos, era la ruta comercial del momento, era el mejor camino para llegar de Europa a América o viceversa, simplemente porque la distancia era mucho más corta. Y por lo tanto, se podía pensar que en menos de una semana, dadas las características de este transatlántico, podrían llegar, como decíamos, se pretendía llegar en 5 días, y esa era la ruta para lograr algo como esto, a pesar de que es un mar traicionero, raro, embravecido, impredecible. Pero con todo y ello, desde varios siglos atrás, se navegaba por esa ruta, y pues nunca había existido como una predisposición frente a lo que pudiera ocurrir. Sin embargo, hay que entender también
que depende de la época del año, la navegación se hace más fácil o se hace mucho más difícil. Resulta que en abril, cuando recién está comenzando la primavera, como la temperatura aumenta en el círculo polar ártico, y estamos refiriéndonos pues al hemisferio norte, que es cuando viene pues la primavera en el hemisferio norte, entonces comienza un deshielo y los témpanos, los icebergs, comienzan a fracturarse y a flotar en el mar de manera libre. Y como sus rutas son impredecibles porque están a merced de las corrientes del océano, pues no se sabe dónde van a aparecer. Y se dice que tal vez abril, mayo y junio son los meses más críticos, pero de esos tres, el más crítico es el mes de abril para navegar, porque probablemente se encuentren con icebergs de frente o con témpanos de hielo que se desplazan a una velocidad superior a la normal, y por lo tanto son difíciles de eludir, de prever o de manejar esa ruta. Y eso fue lo que ocurrió precisamente con el Titanic. El Titanic salió de puerto el 10 de abril de 1912 y empezó a navegar sin ningún problema. Eso fue del amanecer del 14 de abril. En esto de la fecha, me la he encontrado, la fecha no muy precisa, porque algunos dicen que la noche del 12 al 13 de abril, otros dicen que de la noche del 13 al 14 de abril, y otros que en la noche del 14 de abril, pero la más aceptada es la del 14 de abril. Bueno, lo cierto del caso es que navegaba entonces por el Mar del Norte, y la noche era supremamente clara. Esa noche era supremamente clara. El mar estaba en una calma como si fuera un lago. No había olas, sereno, la noche estaba estrellada. Era lo que se podría pensar era ideal para navegar. Y entonces el barco venía deslizándose, y deslizándose a una velocidad mayor de la que habitualmente se usaba, y todo aquello por la premura para llegar, para tratar de quebrar esa marca, de llegar en 5 días. Al barco se le estaba exigiendo que navegara a su máxima velocidad, algo así como 24 nudos. Para poder lograrlo, tenían que alimentar unas enormes calderas porque era navegación a vapor, y por eso también el barco llevaba una ingente cantidad de toneladas de carbón para poder alimentar constantemente los hornos. Y venía navegando muy bien cuando uno de los vigías dio la alerta porque vio una masa que estaba delante del barco. Y resulta que entonces cuando vio la masa, imagínense ustedes una mole de 70.000 toneladas pesa el barco, no más, 70.000 toneladas. Sin contar pues la cantidad de pasajeros, 2.250 pasajeros, algunos dicen 2.227, pero aparte de ello, pues la cantidad de equipaje y de carga que traía, porque también tenía bodegas especiales, más el peso de todo el carbón que traía para poder mantener las hogueras en su máximo rendimiento. Luego, algunos calculan que el tonelaje podría llegar tranquilamente a unas 90.000 toneladas. Entonces, cuando da la alarma, el vigía que estaba en uno de los mástiles, sucede que el barco intentan frenarlo, y también en ese momento quien manejaba el timón trataba de virar hacia la izquierda para eludir esa masa que se veía ya, que se insinuaba en la oscuridad, que se insinuaba ya al frente, y el timonel supuso que tenía la distancia y el tiempo para maniobrar y poder eludir esa mole. Pero resulta que como el mar estaba tan supremamente sereno, que eso parecía una pista de hielo, pues resulta que al tratar de bajarle la velocidad, de frenarlo y de virarlo, es decir, de cambiarle de dirección, el barco se fue deslizado. Se fue deslizado, como ya había empezado a girar. Resulta que el iceberg le pegó por un costado, y al pegarle por un costado, aunque el golpe, se dice, no fue significativo en la medida en que ningún pasajero se dio cuenta, aparte de un pequeño clic o de un pequeño remesón que obviamente que en el mar es apenas comprensible y que se puede atribuir, y mucho más a la hora en que esto ocurrió, que fue a las 11:45 de la noche. A esa hora, pues la gente, o el grueso de la gente, estaban ya en sus camarotes, y entonces no podían visualizar qué estaba ocurriendo en el mar, y por lo tanto asumían que ese golpecito podría haberse dado por la forma como la proa tal vez tratara de romper una ola grande, y simplemente por eso se sintió ese pequeño golpe. Entonces no le pararon bolas. Inmediatamente, ¿qué ocurrió? Llamaron al capitán, el capitán Smith, un veterano lobo de mar, un hombre que en ese momento era quizás el marino de mayor prestigio de todo el reino, del Reino Unido, Edward Smith.
y entonces lo llamaron, pero como había empezado a hacer agua, la gente no se había dado cuenta, el capitán se sintió alarmado por lo que estaba ocurriendo, y aunque supuso, de acuerdo con lo que pensaban los dueños de la White Star Line, que el barco no se podía hundir, quiso darle largas al asunto tratando de solucionar el problema adentro, y entendiendo además que el barco tenía unos compartimientos estancos, como unas especies de depósitos, que podrían absorber el agua en el caso de que se rompiera el casco, absorber el agua, retenerla, pero eso fue precisamente lo que le corrigieron respecto del Olympic. Con estos compartimentos estancos garantizaban que él podría absorber una enorme cantidad de agua sin que se pusiera en peligro su flotabilidad. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigma. Los trasnochadores curiosos habían subido a cubierta, más los que estaban todavía escuchando a la orquesta que tocaba en el salón principal, y obviamente los borrachitos que no han de faltar, estaban por ahí en cubierta. La mayor parte del pasaje, como le dicen en términos marinos, es decir, de los pasajeros, ya estaban reposando, pero a los que vinieron a preguntar qué era lo que había ocurrido, pues simplemente les dijeron, no fue nada, nos encontramos ahí con un tempanito de hielo, nos tocó, pero no pasa absolutamente. Pero eso fue a las 11:45 lo que ocurrió. Sin embargo, media hora después, los niveles de agua eran tan supremamente altos que ya prácticamente estaba inundado el barco. Ya la alarma era una alarma que había que compartirla con los pasajeros. Y a pesar de que enviaron pedidos de auxilio, había un barco en las cercanías, si no estoy mal creo que se llamaba el Californian, algo así por el estilo, pero al parecer el operador de radio de este barco ya se había retirado a dormir y por lo tanto no escucharon el pedido de auxilio. Siguieron pidiendo auxilio, y el único barco que pudo responder a este llamado fue el Carpathia, pero el Carpathia se encontraba a 5 horas de navegación del sitio en donde estaban ocurriendo los hechos, y de acuerdo con las previsiones, a partir de lo que pensaba el capitán Edward Smith, el barco no iba a aguantar tanto tiempo. Por lo tanto, la situación era supremamente crítica. Y al comenzar a revisar lo que podríamos ahora en términos modernos llamar los protocolos de salvamento, encontraron que el número de balsas o de embarcaciones auxiliares que deben llevar, o los botes que deben llevar para el caso de un naufragio, eran insuficientes para trasladar a toda la gente a estos botes. Mejor dicho, era de tal talante que no cabía ni siquiera el 50% de todo el pasaje que llevaba el barco. Y esto pues lo habían sacrificado porque como partieron de la premisa de que era insumergible, pues que ni siquiera Dios lo podría hundir, entonces ¿para qué habrían de necesitar esos botes salvavidas? Y ahora pues vieron que definitivamente no solo se habían equivocado en ese sentido, sino que además habían condenado a muerte a todos los pasajeros del barco, que obviamente se iba a salvar una fracción de esa cantidad de pasajeros, pero que iba a morir muchísima gente precisamente por eso. Pero además se cometieron otros errores, como por ejemplo, al bajar los botes, algunos de ellos por la premura, y una vez pues que se le dijo a la gente lo que estaba ocurriendo y que todo el mundo subió a cubierta, hubo mucha gente que pretendió embarcarse en el primer bote que encontró, y al bajarlo, varios de ellos o se fueron con menos de la mitad, porque tengo entendido que a cada uno le podían acomodar cerca de 40 personas, y se fueron simplemente porque primero se bajaron, arrancaron y se fueron, y entonces iban con la mitad del bote sin ser usado. Y ocurrió el caso inclusive que al bajar algunos botes parece que estaban mal enganchados y se despegaron del barco y quedaron navegando al garete, pero vacíos, es decir, al caído caerle. Pues lo cierto es que 4 horas después, eso ocurrió a las 11:45, y a las 2 de la mañana se iba a pique el Titanic, que entre otras cosas se partió en dos, y la proa se inclinó y la popa se levantó, y ahí pues más que fotos yo creo que son pinturas, porque aunque existen fotos muy raras y de esas fotos se tomaron, o esas fotos fueron tomadas como referentes para pintar algunos cuadros en los que se ve cómo se levanta la popa del barco y se ve esa enorme propela pues que tiene al final, es decir, la hélice que movía ese aparatejo, se ve en el aire. Lo lógico es que cuando esto ya ocurrió, definitivamente los que estaban condenados a muerte, muchos de ellos se lanzaron a las aguas, y esas aguas estaban a una temperatura muy por debajo de cero.
6, 7, 8 grados bajo cero, por una parte, y algunos desesperadamente se tiraron al agua. Unos fueron arrastrados por el remolino que, al abrir el espacio para absorber el buque, el océano, se forma como una especie de vacío, como si cuando uno llena una poceta o un lavamanos, le pone el tapón y al soltarlo, el agua comienza a girar en el sentido de las manecillas del reloj y comienza a absorber esa agua que desciende como por succión. Y entonces muchos pasajeros fueron absorbidos por ese vacío dejado por el Titanic, pero ya muchos de ellos ya tenían hipotermia, por lo tanto pues se podía decir que estaban paralizados, si no agonizantes, y muchos de ellos inconscientes. Lo cierto es que se hundió el Titanic. Lógicamente que hay historias, ya hemos visto la película Titanic, que entre otras cosas tiene muchas cosas que fueron ciertas, pero obviamente para hacerla más excitante la historia, le agregan también elementos ficticios, como lo vimos en la película. Pero cosas reales tales como el capitán Edward Smith, que ese era prácticamente su viaje de despedida. Él iba a entregar el barco y se iba a retirar después de ese viaje, y se lo dejaron a él en este viaje inaugural simplemente para concederle el honor que se merecía por ser el mejor capitán de Inglaterra. Pero ya él, muerto de la vergüenza por lo que había ocurrido, porque no tomó las previsiones del caso en el momento justo, decidió como un buen capitán hundirse con su barco. Se quedó tomando el timón y se hundió. Y hay casos como los que cuentan del matrimonio Astor, que entre otras cosas en la película también se ve, el esposo y la esposa, cuando ya el naufragio era inevitable y se habían dado todas las peleas por los botes salvavidas, que fue un lío para hacerles tomar conciencia a los hombres, que primero deberían ir a las mujeres y los niños, y algunos de ellos se colaron disfrazados de mujeres, entre los cuales inclusive uno de los dueños del barco, que había dicho que era insumergible. Y el matrimonio Astor se quedó tomándose un coñac en el salón de baile, y es memorable aquella escena en la que la orquesta sigue tocando el barco hundiéndose, y ellos tocando, y con el agua ya en los tobillos, y se van despidiendo con esa flema inglesa, y todos se dicen entre todos: hombre, ha sido un honor haber trabajado con usted, ha sido un honor haber trabajado con usted, ha sido un honor haber tocado con usted. Y se hunden con el barco. Y el capitán, lógicamente, él no podría soportar esa vergüenza y se hunde con su barco también el capitán Edward Smith. Hasta ahí esta historia es la que conocemos. Y es una historia supremamente fascinante por lo que representaba en ese momento, por lo que significaba el barco, por las ambiciones de los dueños del barco de la White Star Line, la soberbia de los constructores y de los dueños. Diríamos que tal vez también el oportunismo sobre todo la crema innata, pues, que se había embarcado para no perderse ese viaje inaugural, para poder decirle a la posteridad: yo estuve en el viaje inaugural del Titanic, más por esnobismo que otra cosa, porque iba la crema innata de la industria inglesa y de la industria norteamericana, y se perdieron muchísimos talentos y gente supremamente rica. Por eso ha suscitado tantas leyendas, tantos rumores. Pero detrás de toda esta historia, sí hay elementos que son supremamente sugestivos, que están fuera de lo normal, y que lo encuadran dentro de lo que podríamos llamar un verdadero enigma. Y quiero mencionar así pues algunos que yo creo que son elementos que lo ponen a uno a pensar, en la medida en que estos elementos, a la hora de la verdad, no encuadran dentro de una lógica racional. Por ejemplo, aparecen mitos tales como que se dice un magnate inglés, subrepticiamente, había logrado conseguir una momia de una sacerdotisa egipcia, una momia que tenía varios miles de años, y que la habían sacado clandestinamente de Egipto. En aquella época Egipto era un protectorado británico, y por lo tanto los ingleses iban y venían como Pedro por su casa, y simplemente parece que la compró alguno de los rebuscadores de tumbas, de profanadores de tumbas, y logró sacar esa momia y quería llevársela para Estados Unidos, y la embarcaron en el Titanic. Dicen algunos, pues forma parte también de los mitos, que cuando se estaba hundiendo el Titanic, la momia empezó a flotar en su sarcófago, independientemente de cualquier consideración, sin que nadie la hubiera tocado,
y se alejó navegando por el Atlántico Norte. Sin embargo, este es más un mito o un rumor que otra cosa, y que le refuerza ese entorno de leyenda que tiene este suceso del hundimiento del Titanic. Algunos dicen que eso no es otra cosa que producto de la febrilidad de algún periodista con una imaginación exacerbada, y que por eso pues lo introdujeron también como parte de esta leyenda. Por esa parte, pues entonces yo creo que se puede poner en tela de juicio si esto en efecto ocurrió o no, aunque pues la imaginería popular lo tiene o lo da como por un hecho cierto, pero al parecer eso no fue así. Pero vienen elementos que son supremamente sugestivos y que son a la hora de la verdad los que le confieren a este hecho esa aureola de mito, esa aureola de enigma, y ya casi a 100 años de distancia. Es quizás uno de los más fascinantes misterios en la historia del siglo XX. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. La leyenda comenzó a perfilarse cuando el Titanic ya surcaba las aguas hacia Estados Unidos. 2 días después de haber zarpado, un periodista llamado Morgan Robertson se puso a mirar la prensa y a leer lo que estaban diciendo sobre el Titanic, y había algo que le era tremendamente familiar, pero no podía caer en la cuenta de qué se trataba. Y todo el día estuvo con esa espinita. Cuando por la noche se acostó, recordó qué era lo que lo mantenía con ese sobresalto, ese desasosiego, e inmediatamente se fue para su biblioteca y logró encontrar un ejemplar de una novela que él mismo había escrito en 1898, 14 años antes. Y en esa novela, dice él, cuenta posteriormente que era producto de un sueño que había tenido, como una especie de pesadilla, en la que se hablaba o se prefiguraba todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, y al empezar a comparar la prensa con lo que él había escrito, su sorpresa iba de menor a mayor. En un momento determinado el corazón ya le palpitaba, pues le cabalgaba el corazón, y continuó leyendo y comparando los datos. En su mente se fue configurando una premonición que ya no le dejaba ninguna duda. En esa novela que él había escrito 14 años antes, él la llamó Futilidad. Cuando él publicó la novela, por esa publicación le dieron $100, eso fue todo lo que se ganó, y era su primera incursión literaria. Entonces se sintió tremendamente frustrado, y por eso la tiró por allá a un rincón y no se volvió a acordar de ella. Pero resulta que ahora él podía observar con claridad que lo que ocurrió en la novela, de acuerdo con lo que él estaba leyendo, iba a ocurrir, y no había absolutamente nada que pudiera cambiar ese sino. De acuerdo con lo que él había escrito, la nave que él había concebido en su novela era un barco de 70.000 toneladas que partía del puerto de Southampton, en Inglaterra, con 2.250 pasajeros a bordo. Era en el mes de abril. El capitán era un veterano, un lobo de mar de apellido Smith. Aparte de eso, de acuerdo con lo que él describía en su novela, resulta que al 4.º día de travesía era que habría de ocurrir la tragedia que él describe con exactitud, en el que indica además que van a morir 1.513 pasajeros, se van a salvar 700 y tantos, 708, algo así por el estilo. Describía en su novela con exactitud los lujos que tenía el transatlántico, la forma como iban distribuidas las cubiertas, las chimeneas, e inclusive ponía en boca de uno de los dueños del barco esa frase a la que aludimos antes, cuando indicaba que era tan portentosa esa obra que ni siquiera Dios podría hundirlo. Todo esto, lógicamente, que lo llevó a él a tratar de ponerse en contacto con los voceros de la White Star Line para advertirles lo que iba a ocurrir. Pero el colmo de todo fue cuando él, en su novela, describía que su transatlántico no tenía los botes salvavidas suficientes, porque precisamente prevalidos del hecho de que ni siquiera Dios lo podría hundir, ¿para qué habrían de necesitarse tantos salvavidas? Y aún más le dio la idea de que iba por el camino correcto por el hecho de que su barco, en la novela Futilidad, se llamaba el Titán, y este que estaba surcando las aguas hacia Estados Unidos era el Titanic. Lo cierto de todo esto es que cuando amaneció, se fue inmediatamente hacia las oficinas de la White Star Line, pero como era tan temprano, estaban cerradas las oficinas. Llevaba el libro bajo el brazo y llevaba el periódico. En vista de que se demoraban para abrir, se dirigió a la estación de policía más cercana para que ellos tomaran cartas en el asunto, se comunicaran con sus superiores y les dijeran: vea, va a ocurrir esto y aún es tiempo de detener lo que ha de acontecer.
Sin embargo, que la gente que estaba de guardia y sus colegas lo escucharon con esa paciencia y con un aire de condescendencia de aquel que piensa, este está loquito. Definitivamente está loquito. Y sin embargo, a pesar de que él no solamente mostraba el periódico y mostraba el libro y con toda la precisión y la claridad del caso, iba comparando un texto con otro y les mostraba, miren, este libro fue escrito en 1898, pues hombre, no le pararon muchas bolas, pero a fuerza de insistir, como suponían que estaba loco para quitárselo de encima, llamaron al gerente de la compañía naviera para informarle del asunto. 2 horas más tarde llegó el funcionario y algunos miembros de la junta directiva de la White Star Line y escucharon atónitos lo que les explicaba Robertson. Y él evidentemente se veía trastornado y en momentos inclusive actuaba con una cierta violencia por la impotencia que sentía de que no le creyeran. Y en vista de esto, los de la White Star Line aceptaron como llevarle la corriente mientras él iba leyendo trozos del libro y los comparaba con el reportaje en donde hablaban del Titanic. Cuando él estaba describiendo todo, después de ese aire de condescendencia, hubo un momento en que se miraron extrañados cuando él les mencionó que en su libro el barco en cuestión no llevaba los suficientes botes salvavidas. Y resulta que los de la White Star Line se quedaron sorprendidos porque obviamente ellos sabían que no llevaban los suficientes botes salvavidas, pero era algo que no se lo habían comunicado absolutamente nadie. Aparte del capitán Edward Smith, nadie, absolutamente nadie conocía ese detalle. Y entonces ahí sí se quedaron ellos perplejos. Una vez que este terminó con todo y ello, a pesar de que lo escucharon y ya se sintieron como de cierta manera sorprendidos, le dijeron no, ya definitivamente nada se puede hacer, porque el barco está a medio camino en alta mar y no se puede detener. Y en el evento de que nosotros salgamos a la prensa y le contemos esto, se va a armar un escándalo de padre y señor mío. Si llamamos al barco, o si nos comunicamos con el barco, aunque ya pues existía el teléfono, pues obviamente no se podían comunicar con el transatlántico porque todavía la comunicación sin hilos, es decir, el teléfono no existía, existía el alfabeto Morse y estaba muy perfeccionado, inclusive sin hilos, pero de todas maneras no había una forma de comunicarse de voz a voz. Dijeron, bueno, aquí no hay nada más que hacer, así que le agradecemos mucho y esperemos que eso no ocurra, y lo despacharon. Pues este Morgan Robertson se fue a beber, porque sentía que no había podido hacer nada más, y que definitivamente las cosas iban a ocurrir tal cual él las describía en su libro Futilidad. En esas pasó bebiendo 2 días, y ya con cierta preocupación, los directivos de la White Star Line trataron de localizarlo, pero él andaba por allá perdido en una taberna, en un sitio oscuro de la ciudad. Era imposible que lo pudieran encontrar en pleno Londres. Aunque trataron de comunicarse, trataron de hacerlo de una manera muy sutil, pero en el último momento más bien preguntaban era ¿cómo vamos? ¿Qué ha pasado? ¿Hay algo extraño? Le decían no, todo perfectamente. Al 4.º día de la travesía, y por eso también estamos hablando de este tema, porque fue en el mes de abril y queremos rememorarlo a 97 años de su naufragio. Resulta que el vigía se llamaba Frederick Fleet, el hombre que estaba de guardia, y fue a quien le tocó dar la alarma para que el timonel tratara de maniobrar de tal forma que no le pegara al iceberg, como decíamos en el segmento anterior. Como el mar estaba que parecía un lago y se deslizaba, pudiéramos decirlo, sobre esquíes, pues al tratar de frenar una mole de estas, que con todo lo que llevaba adentro más el peso de la nave misma, se calcula que pasaba de las 90.000 toneladas. El barco se fue deslizando y como él trató de virar, resulta que cuando llegó a la altura del iceberg, el iceberg le pegó por el costado. Y al darle por el costado, le dio por un sitio que era lo suficientemente fuerte, pero no tan fuerte como ellos suponían. Dicen que si se hubiera ido derecho, es decir, que si la proa no se hubiera desviado, la fortaleza de esa proa, habrían sentido un remesón muy grande y los habría tirado a todos al piso, pero la proa habría resistido el impacto de ese enorme iceberg. Pero bueno, le dio por el costado. Y ahí empezaron a ocurrir todos esos eventos de los que ya hablamos suficientemente. Y tal cual lo había descrito Morgan Robertson en su novela, así exactamente ocurrió. Con tal precisión que inclusive dio la hora en la que se daba el impacto contra el iceberg y daba la hora también en la que ya definitivamente el Titanic estaba hundido. Las 2:20 de la madrugada del 15 de abril. Y así tal cual él lo describió, así ocurrió. Pues resulta que los directivos de la White Star Line se habían desgastado buscándolo a él
para tratar de encontrar si en la novela él daba alguna solución para lo que habría de ocurrir, pero resulta que él describió en su novela todo lo que iba a ocurrir y era algo inexorable. Ahí uno podría decirse que se configura lo que llamaríamos el sino o un determinismo, es decir, lo que ha de ocurrir y por mucho que se intente eludir ese desenlace, de todas maneras está afirmado que así ha de ocurrir. Inclusive este evento del Titanic es uno de los que toman como parte de aseveración para afirmar que definitivamente estamos atados a un destino que no podemos cambiar, que no podemos controlar, pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Todo esto es que al parecer Morgan Robertson, que como decíamos, se sumió en el alcohol para tratar de olvidar lo que él decía habría podido evitar, parece que nunca pudo superar el hecho de que se hundiera el Titanic. Y él se culpaba porque decía, yo pude haber salvado ese barco y haber salvado a las 2.200 y tantas personas, 2.227 tal vez eran las que iban en el transatlántico, y no lo hice. A todas luces hizo lo suficiente, hizo lo que tenía que hacer, pero no alcanzó para evitar una tragedia de estas características. Algunos afirman inclusive que deambuló durante algún tiempo bebiendo de bar en bar y con esa fijación en torno a su culpabilidad por lo que ocurrió en el Titanic, y se dice que más o menos unos 4 o 5 años después no aguantó y se suicidó, porque al parecer tenía sueños macabros en relación con el hundimiento del Titanic. Pero resulta que este no fue el único. Hay otro caso y yo creo que ese todavía es más sorprendente. Pues resulta que había un periodista también llamado William Stead. Y resulta que este William Stead en 1892, o sea 20 años antes, había publicado un cuento corto en donde relataba con exactitud los detalles de un naufragio en alta mar, con las mismas características. El barco pues que estaba involucrado en este hecho tenía exactamente las mismas características del Titanic, casi que como repitiendo lo que posteriormente en 1898 habría de escribir Morgan Robertson en su libro Futilidad, y lo que en la realidad iba a ocurrir en 1912. Lo describió también el barco de 70.000 toneladas, con 2.227 pasajeros, de los cuales mueren 1.513, ni siquiera Dios podría hundir el barco. Aparte de ello, no tiene los salvavidas suficientes. Salía de Southampton hacia Estados Unidos en abril, el mes de los icebergs pues que flotan en el Atlántico Norte, y de hecho también hubo una cierta suspicacia. Algunos llegaron a afirmar que Morgan Robertson simplemente había tenido acceso a ese cuento corto, lo había maquillado y era simplemente una copia de lo que había escrito el mismo Stead. Inclusive se llegó a insinuar por parte de Stead que Futilidad no era otra cosa que una copia de su cuento corto que se llamaba El Palacio Flotante. Y adivinen cómo se llamaba el barco. Se llamaba el Titanic. Pero en el caso de Stead, la cosa va mucho más allá que lo de Robertson. Este William Stead, como decíamos, cuando escribió el cuento corto, era un hombre muy joven, estaba empezando su carrera como periodista, y por lo tanto también se olvidó de ese cuento. Pero lo más extraño de todo esto es que cuando construyeron el Titanic y este emprendió su viaje inaugural, William Stead iba como pasajero del Titanic. Lo invitaron de cuenta de la White Star Line para que él hiciera una crónica sobre el viaje. No se sabe si él recordaba que alguna vez había escrito un cuento corto y que se asimilaba a las características de este barco, o simplemente dio por sentado que no era otra cosa que una coincidencia lo que él había escrito y que por lo tanto no tenía que ocurrir. Lo cierto del caso es que se embarcó en el Titanic y fue uno de los 1.513 pasajeros que falleció en el naufragio en las gélidas aguas del Mar del Norte esa noche del 14 al 15 de abril de 1912. Aquí uno lo que se pregunta es realmente qué fuerzas extraordinarias estaban tratando de advertir lo que habría de ocurrir si insistían en lo que para muchos fue una obcecación, tratar de construir un barco de tales características, y más que un barco de esas características, enviarlo a una travesía en un mes tan particularmente difícil como es el de abril, al cual le escurren el bulto prácticamente todos los barcos que navegan por esa ruta del Mar del Norte, que es una de las más comerciales. Ahí pues uno no puede decir si en efecto era una forma de avisar sobre un suceso que se podría evitar
pero que de no mediar algo para prevenirlo era ineluctable, habría de ocurrir. Pero así como en ese momento, a pesar de la advertencia de lo que habría de ocurrir, no se hizo nada, que nadie cayó en la cuenta y para nadie era significativo y mucho menos hablar de un evento que todavía no había ocurrido y que solamente era evidente para quienes habían tenido esa premonición, el caso de Morgan Robertson o del mismo William Stead, pues el mismo hecho salvó también a otro barco, que resulta que en 1935, 23 años más tarde, en el mes de abril, un barco carguero estaba surcando las aguas del Atlántico Norte, más o menos por la misma área. Posteriormente afirmaron los protagonistas que estaban exactamente en el mismo sitio en donde ocurrió el naufragio. Estaba navegando con curso de Tyneside, Inglaterra, rumbo a Canadá. Estaba de guardia esa noche William Reeves, un joven marino, y conocía la historia y para él era una historia muy sugestiva. Y tenía cierta reticencia a navegar por esa ruta en el mes de abril, como le había ocurrido a muchísimos. Pero bueno, donde manda capitán no manda marinero, y esa noche él estaba de guardia en el puente, observando el mar. Y de pronto se le fue acrecentando por dentro un temor, un desasosiego, un pálpito, una premonición, y miró la hora y eran las 11:45 de la noche, y cayó en la cuenta de que ese fue el momento en el que el 14 de abril de 1912 chocó el Titanic con un iceberg, y era exactamente la misma hora del mismo día, 23 años más tarde. Pero con mayor razón se sobrecogió, porque esta coincidencia lo llevaba también a sumarle otra, y era el hecho de que en ese momento él estaba cumpliendo años, y justo había nacido en la noche del 14 de abril de 1912, en el momento en que el Titanic se estaba hundiendo. Entonces ya esta premonición cambió para ser una certeza, ya tuvo la certeza de que algo iba a ocurrir. Pero debatiéndose entre si hacía el ridículo o no, temía hacer sonar la alarma, hasta que pudo más ese pálpito que otra cosa que la razón, y simplemente hizo sonar la alarma. Inmediatamente el timonel frenó el barco, y el barco se fue deslizando, con la gran fortuna de que el barco se detuvo, y cuando se detuvo, a 50 metros de la proa, emergía un enorme iceberg contra el que se habrían estrellado de no hacerle caso a su intuición este marino llamado William Reeves. Y adivinen cómo se llamaba el barco: el Titanian. Pero ahí no paran las cosas, porque en 1985 dieron con el sitio exacto en el que se había hundido el Titanic. Llegaron allí, empezaron a sondear y trataron de llegar a donde estaba el barco, y en efecto lo consiguieron. Pero entonces hubo un pacto mediante el cual se decía: dejémoslo quieto, es un camposanto, no digamos en dónde está ubicado el barco, para que no se dé lugar a que otros vengan a tratar de profanarlo, a sacar souvenirs y cosas por el estilo. Pero resulta que entre todas estas se dio el hecho de que siguieron insistiendo otras compañías con ánimo de lucro de sacar a flote lo que había del barco, y lograron conseguir un permiso especial, y en 1996, en presencia de cientos de curiosos que compraron tiquetes en algunos transatlánticos para poder tener el privilegio de presenciar la operación desde la superficie, la operación para rescatar lo que se pudiera del Titanic, y observando desde los cruceros, inclusive llegaron a pagar exorbitantes sumas de hasta $6,000. Lo cierto es que en 1996 una compañía llamada RMS Titanic Inc. se fue a ese sitio y logró extraer del fondo un fragmento del barco de 20 toneladas de peso y que medía entre 4 y 6 metros y medio, y que estaba anclado a una profundidad de 4 kilómetros, porque allí es donde está la fosa donde reposa el Titanic, está a 4.000 metros de profundidad. Lo lograron izar mediante técnicas muy depuradas, lograron entonces izar ese fragmento, pero por razones obvias no lo podían montar en uno de los barcos, sino que tenían que traerlo remolcado. Y desde el principio tuvieron dificultades para desplazarse con ese fragmento que flotaba atrás del barco, hasta que el 30 de agosto de 1996, en la travesía que hacían para llegar hasta Boston con el fragmento y depositarlo en el museo especial que hay sobre el Titanic, inexplicablemente se fueron soltando los cables de acero utilizados en la operación uno tras otro. Los que no se soltaron se rompieron, y los que se soltaron no pudieron volver a ser tensados. Hubo un momento en que, a pesar de que hicieron todos los esfuerzos habidos y por haber, se desenganchó ese fragmento de 20 toneladas y de nuevo fue a parar al fondo del océano, como si el Titanic se resistiera a revelar sus secretos.
y allá fue a parar. Pero después de tantas cosas, sí hay algo claro, y es que el Titanic, de acuerdo con los últimos dictámenes, no se hundió por el choque contra el iceberg, sino que ocurrió algo que se mantuvo en secreto casi un siglo, y es que el día antes de que el Titanic empezara su travesía, hubo en el astillero, pues es decir, ahí pues ya estaba sobre el mar, pero poniendo las calderas a punto y demás, hubo una explosión en la sala de máquinas por la cantidad de vapor que tenía y la cantidad de carbón encendido. Se declaró un incendio y entonces se dieron a la tarea de sofocar el incendio. Eso fue en Southampton, poco antes mejor de zarpar. Sí, el 11 de abril zarpó. Y entonces, a pesar de lo que estaba aconteciendo y por las pérdidas que significaban para la compañía el que el barco no partiera todavía, y de acuerdo con el juicio del capitán Edward Smith, el incendio podía ser controlado. Con todo y ello, a pesar de que el incendio estaba a bordo, partieron, porque el capitán confiaba en que el fuego sería dominado durante el trayecto. Inclusive un bombero llamado Fred Barrett atestiguó que las llamas fueron controladas al día siguiente, el 12 de abril. Como se había perdido algún tiempo, a pesar de que las llamas habían sido sofocadas, pues quedaba un rescoldo. Es decir, había todavía mucho carbón ardiendo cuando ocurrió el impacto con el iceberg. El capitán, además, acabó de meter las patas, ordenando que se aumentara la velocidad, más o menos 21 nudos, que era algo que el barco, ni siquiera ese barco podía desarrollar para poder recuperar el tiempo perdido. Y al parecer esto también fue uno de los factores incidentes para que se diera el naufragio. Luego de las investigaciones que se hicieron, que nunca las publicaron hasta casi los 100 años, pues apenas en estos últimos años se dio a conocer esto y de manera muy reservada. El impacto contra el iceberg no provocó el hundimiento, sino que hubo una explosión una vez que el agua de mar se filtró por las planchas retorcidas para inundar el depósito de carbón incendiado. En ese momento, en el contacto del agua de mar con el carbón encendido, provocó un estallido desde dentro hacia afuera. Y eso fue lo que perforó el casco de una manera tal que abrió un boquete por el cual ingresó todo el agua de mar, y que ni siquiera los compartimientos estancos pudieron ayudar a paliar la situación, sino que eso provocó el hundimiento del Titanic y, con mayor razón, aceleró el que el barco se hubiera partido en dos. El barco se partió en dos, pero fue justamente por esto, por ese incendio que hubo a raíz de esa explosión causada por el contacto del agua de mar con el carbón encendido. Esa es la verdadera causa del naufragio del Titanic. No tanto el golpe contra el iceberg, sino esta explosión que hubo desde dentro hacia afuera. Son cosas sorprendentes y quizás nunca se termine de aclarar, pero a juicio de quienes han hecho un seguimiento a este hecho, entienden que dentro de todo existe un sino, una fatalidad, si se quiere una maldición, un fatum, pero que existe, existe. Y por eso simplemente han optado por dejarlo en donde está reposando y no hurgar más en el asunto. Queríamos contarles esta historia de la cual ya habíamos hablado en alguna oportunidad, pero a petición de los oyentes y en ocasión de que estamos en el mes de abril y se está conmemorando un aniversario más de este hundimiento. Por eso hemos querido traer de nuevo esta historia para todos ustedes. Así que llegamos al final